Todos vamos a pasar por ese ejercicio. Ya las actas están subidas, ¿cierto? Yo, profe. Listo, Eraso, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Y a quién le corresponde, quién le correspondió el acta de la reunión pasada? A mí, profe. Súper, Cristian, entonces te escuchamos y ya luego la subes ahí en la parte de las actas. Muchas gracias, Cristian. Ya está publicada en las Listo, actas. entonces no las puede leer, porfa, la síntesis del acta. Ok. Y ya les presento al profesor Gustavo. ¿Me confirman, por favor, que están viendo el acta? Sí, se ve. Ok, entonces esta acta corresponde a la número 3 de nuestro semillero, que tuvo como tema la pregunta fundamental por la realidad humana. Es una continuación de la sección anterior. Tiene como fecha lunes 23 de agosto del 2021. Se realizó de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde y pues tuvo como director al profesor Juan David Cifuentes Yars. Bueno, en la primera parte consta a partir de un saludo e información sobre el encuentro de semilleros y congreso. El encuentro de semilleros fue donde se extiende la invitación a todos los miembros del semillero de antropología filosófica para participar en la reunión del CIDI. El congreso se invita a los miembros del semillero a participar en el Congreso Internacional de Antropología Filosófica a realizarse en Chile con ponencias derivadas de investigación. Se realiza la lectura del acta número 2. La segunda parte corresponde a la exposición de la segunda y última parte del texto Idea del Hombre y su historia, a cargo del compañero Juan Camilo Arizmendi Acevedo. Se inicia la discusión con un primer momento sobre una pregunta por el hombre latinoamericano en el marco de la reflexión de Scheller. ¿Es posible una antropología filosófica del ser humano latinoamericano? A continuación se abre otro segundo debate, que la pregunta gira alrededor del lugar y el papel de la mujer en el ámbito de la reflexión antropológica. ¿Importa que lo diga una mujer o importa que lo que se dice incluya a la mujer? Luego dimos paso a las fichas. El director del semillero, Juan David Cifuentes, comparte y explica acerca del uso de fichas para clasificar la información derivada de lecturas de textos y cómo esta resulta útil para nuestro proyecto. Y se asignan una tarea, que es la lectura del texto Antropología Filosófica, autoría de María Amiul, siempre me cuesta ese apellido, perdón, Amiburu. Y estos fueron los asistentes de la sesión pasada. Súper, súper, Cristian. Muchísimas gracias. El objetivo es que despleguemos un poquito más que el mero dato, despleguemos un poquito también ahí como llenándolo a partir de esas discusiones que teníamos y que hoy yo sé que las vamos a retomar, Cristian. Muchísimas gracias y muchas gracias a Luis Fernando Erazo, quien va a hacer el acta de hoy. Bueno, entonces espero que todos se hayan leído el documento que nos envió el profesor Gustavo Muñoz. Yo lo voy a presentar. Mire, el profesor Gustavo Muñoz, como dice Carlos San Pedro, no solamente es uno de los más grandes conocedores de la antropología filosófica en España, en Colombia, a raíz de que toda su investigación doctoral es precisamente frente a eso, la antropología filosófica, e incluso cómo ha afectado también el pensamiento en Colombia y su influencia en el pensamiento colombiano. Pues yo he sido y sigo siendo y seguiré siendo pues su estudiante y su discípulo, ¿cierto? Precisamente en medio de todo esto de la antropología, él es el que me abrió el amor por la antropología científica y por la antropología filosófica. Entonces, yo realmente le agradezco mucho la generosidad que esté acá, que nos pueda compartir su experiencia de lectura en torno a la antropología filosófica y para que aprendamos y aprovechemos este espacio para hacerle todas las preguntas. De verdad, Gustavo, que muchísimas gracias. Él es profesor de la Bolivariana, pero es profesor en Ciencias Sociales, donde da los cursos de Antropología Cultural, donde da los cursos de Saber Social, que es Epistemología de las Ciencias Sociales, y donde da el curso de Desarrollo Humano como tal. Entonces, Gustavo, verdad que muchísimas gracias por aceptar la invitación y compartirnos también esa pasión que nos has transmitido a muchos de nosotros, porque también pues David Girado ha sido discípulo de ello y ahorita pues es director de filosofía también
en La Sabana y profesor de antropología filosófica y nos hemos educado, compartido la pasión gracias a vos. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. No, muchas gracias y me da pena pues porque yo creo que es que uno se va enamorando en el camino siempre y que va pues de viaje o en el trasegar con todos. Un saludo muy especial, ahora sí entrando pues en materia grave, al director de filosofía, el profesor Carlos San Pedro, y al profesor Jesús David Cifuentes Yarse, pues que más que colegas son amigos en este ejercicio de la filosofía. Como les decía el profesor Jesús David, pues yo soy profesor de la Escuela de Ciencias Sociales, siempre he tenido una pasión desde la filosofía, desde la propia antropología, por lo que es la antropología en sí. Y allí soy profesor especialmente de antropología cultural. Cuando presté servicios en la Escuela de Teología, Filosofía, Humanidades, fui profesor de fundamentos de antropología, básicamente para los que de pronto no saben bien en qué consiste ese curso. La mitad del curso es antropología científica, o antropologías positivas o antropologías empíricas, como así se le denominan. Ahora en unas consideraciones iniciales les contaré así a velocidad de crucero en qué consisten esas divisiones. Y la segunda parte del curso tiene que ver pues básicamente con antropología, en este caso cultural o sociocultural. La primera es una antropología empírica positiva, pero antropología física biológica, y la segunda parte de ese curso, Fundamentos, es antropología social, sociocultural o cultural, que es lo mismo. Eso dependiendo desde la escuela y del énfasis que hace cada una de estas escuelas. Por ejemplo, la escuela norteamericana es más culturalista, la escuela inglesa fue un poco más sociológica con la escuela francesa, etcétera, etcétera, pero hoy, pues digámoslo así, que se trabajan las mismas direcciones con esos matices. Y en la Escuela de Ciencias Sociales soy profesor del curso de Antropología Cultural, pues que básicamente es antropología sociocultural, como les decía allí, ¿no? ¿Y cuáles son las consideraciones iniciales? Esto como una introducción general a lo que es esto de la antropología filosófica. Bueno, lo primero que siempre digo, que voy a empezar una intervención que tiene que ver más con filosofía, pues también lo repito mucho en la Escuela de Ciencias Sociales, es que yo creo que todos ustedes y más ustedes y yo, pues que trabajamos esto, que nos apasionamos un poco por el pensamiento filosófico, pues nos damos cuenta de esta tesis, y esta tesis es muy sencilla. Yo siempre digo que el único que tiene que saber lo que es para hacerlo somos nosotros los humanos. Eso lo dijo desde Píndaro hasta inclusive pues algunos otros autores con otros matices, pero siempre viene a nuestra cabeza o a nuestra conciencia esa necesidad de saber qué somos para hacerlo realmente, ¿no? Y aquí aparece pues otra tesis muy sencilla en estas consideraciones iniciales que tiene que ver con algo muy sencillo, pero que en realidad es mucho más complejo de lo que yo les estoy diciendo. Mientras que los animales, entre comillas, son filogenéticamente cerrados, nosotros somos filogenéticamente abiertos. Y si ustedes me preguntan en qué consiste esa pequeña diferencia, esa condición filogenéticamente cerrados y filogenéticamente abiertos, es que los animales en términos subirianos son un poco más estimúlicos, es decir, es estímulo-respuesta. Perdónenme que lo diga así porque yo sé que los que tienen mascotas o los que de pronto se han familiarizado un poco aquí con primates superiores, me van a decir, Gustavo, muchas veces hemos visto o yo he visto, o por mi experiencia particular en la observación de este tipo de mamíferos superiores, yo he visto que los animales no solamente responden a esos estímulos y no solamente responden estimúlicamente a esos estímulos, es decir, estímulo-respuesta, sino que se salen un poco de eso, ¿no? Pero como ustedes mismos lo ven, no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los etólogos, los biólogos, los zoólogos, pues estos animales no pueden pasar más de ahí, nosotros sí. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, gracias a la hipertrofia neuronal o a la plasticidad neuronal, y no me voy a detener en eso para que no nos perdamos en el tema que nos importa de verdad, que es la antropología filosófica, pues no voy a extenderme mucho, sino simplemente voy a hacer esta apreciación que lo más probable la necesitemos más adelante, pero que la tengo que decir de esta manera. Y es que gracias a esa plasticidad neuronal o a esa hipertrofia neuronal, pues nosotros tenemos inteligibilidad, lo que también en lo que se ha denominado toda la terminología de la filosofía clásica, de la filosofía moderna contemporánea, pues hemos denominado razón. Pero para no entrar en discusiones de lo que son algunas escuelas filosóficas, pues denominamos en términos generales, desde la psicología, desde la antropología física, desde la psicología cognitiva, denominamos inteligibilidad. Es decir, esto es un poco más complejo de simplemente la razón por la razón. Entonces, partiendo de ese presupuesto, pues si usted me lo preguntan, esa condición filogenéticamente abierta está dada es básicamente por esa inteligibilidad.
Y esto se convierte más adelante, ustedes lo van a ver y si hicieron una muy buena lectura de la profesora pues, que les recomendé leer a Milburu, pues ustedes se dieron cuenta que son de esos temas que, digámoslo así, son esos temas más contemporáneos, son esos temas más actuales de la antropología filosófica. Entonces no se les olvide esos dos presupuestos. El primer presupuesto es que siempre nosotros como especie humana tenemos que saber lo que somos para hacerlo realmente. Ese es el primer presupuesto y eso lo somos, como les decía a ustedes, por esa condición filogenéticamente abierta. Partiendo de esos dos presupuestos, también déjenme hacer una consideración que yo sé que ustedes la saben mejor que yo, porque tienen sus estudios filosóficos más frescos que yo, pero es lo siguiente. Yo sé que todos ustedes, y sobre todo en el pensamiento occidental, recordarán que la filosofía en realidad era todo el conocimiento. Recuerden ustedes que antes del siglo V, antes de la era cristiana, el pensamiento era mítico. O en otras palabras, todo se explicaba desde dónde, todo se explicaba desde el mito. Y ojo con esto, con el debido respeto a Mircea Eliade y a todos los psicólogos, los antropólogos, los filósofos que estudian el mito, pues hoy sabemos que detrás del mito también hay unas estructuras que no solamente nos dejan entrever lo que es la realidad, sino que también nos hablan de esa realidad y de cómo los humanos y las culturas o las civilizaciones hemos interpretado esa realidad. Lo que quiero decir con esto es que no veamos de manera peyorativa el mito, que es muy común, sobre todo especialmente en las ciencias sociales y humanas, muchas veces ver de una forma macartista o peyorativa lo que es el mito, y el mito no hay que verlo así. Detrás del mito se esconden también ciertas estructuras que nos hablan de esa realidad. Pero lo que quiero decir es que el pensamiento antes en Occidente, todavía no nos metamos con algunas discusiones que yo veo que a ustedes les interpelan según el acta que acabé de escuchar, es decir, la realidad del hombre latinoamericano, y esa misma realidad la podríamos extender también a otras latitudes o a otros continentes como el continente asiático, africano, etcétera, etcétera, donde también los hombres se han preguntado por el sentido, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí en esta consideración inicial, y esto como para enmarcar un poco lo que es la antropología filosófica, recuerden ustedes que todo antes se explicaba desde el mito, y el mito era lo que explicaba toda la realidad. Digámoslo así, y esto es ser un poco reduccionista, yo les pido el favor que por efectos del tiempo, y de hecho se los digo es porque pues también tengo clase de 6 a hora, entonces la idea es que en hora y media tratemos de hacer todo este ejercicio. Pues el mito era lo que explicaba toda la realidad y todas las realidades como factum humano, es decir, todo lo que nosotros los humanos o los humanos hacían en su debido momento, no solamente la realidad que les acontecía, sino también cómo ellos operacionalizaban esa realidad. Es decir, el mito lo explicaba todo. Y recuerden ustedes que en el mito pues operan unos dioses que eran el fundamento, eran los que daban la razón de ser de todas las cosas. Luego surge, como ustedes lo saben mejor que yo, en Occidente por unas razones muy concretas. Esto no es tampoco puro azar, sino por unos asuntos políticos, culturales, unos asuntos también coyunturales que se dieron en aquella época. Se hace el tránsito del pensamiento mítico al pensamiento racional o lógico racional, para decirlo de alguna manera. Y las cosas se empiezan a explicar, digámoslo así, desde las cosas mismas, es decir, desde una lógica inherente o desde las estructuras internas de esa propia realidad. Aquí hay que entender una cosa, y es que hacemos el salto del pensamiento mítico al pensamiento lógico racional. Y es ahí donde, en términos generales, y para no entrar en detalle, que ustedes lo saben mejor que yo, surge lo que nosotros denominábamos filosofía, ¿no? Que recuerden ustedes desde los pitagóricos, pero también desde otros pensadores, pues para no denominarse propiamente sofistas, que ustedes recuerdan muy bien en qué contexto surgieron los sofistas, ellos preferían denominarse en los amantes del conocimiento, los amantes de la sabiduría. Es decir, mientras que los otros ya se autodenominaban sofos, estos eran unos sofos que apenas eran sofos amantes o que estaban en el camino de amar ese conocimiento y que trataban de explicar efectivamente las cosas, la realidad y su propia realidad desde una perspectiva un poco más lógica, racional. ¿Por qué digo esto? Y yo insisto mucho en esto es por lo siguiente, porque el conocimiento en un primer momento pues fue filosofía, o mejor dicho, en la filosofía se aglutinaba o en la filosofía se contenía todo lo que en ese debido momento los hombres y las mujeres de aquellas épocas del siglo V, antes de la era cristiana hasta hoy, pues empezaban a dominar y empezaban a retener como conocimiento de esa realidad. ¿Por qué digo también esto
de la siguiente manera, inclusive lo insisto mucho, no solamente a los alumnos de la Escuela de Ciencias Sociales, sino también cuando se me invita, por ejemplo, a cualquier otra charla en ingenierías o cualquier cosa, donde yo les digo que la madre de todo el conocimiento es la filosofía, porque claro, la filosofía contenía todo lo que en su debido momento el hombre podía conocer y conocía hasta en esas fechas. Un caso concreto, el pensamiento, por ejemplo, de Aristóteles, pues nosotros lo conocemos y ustedes también lo saben mejor que yo, pues conocemos lo que conocemos de Aristóteles gracias más a Andrónico de Rodas, pero recuerden ustedes que Aristóteles, además de los famosos textos de la metafísica, es decir, de los libros de aquello que está más allá de la física, pues en realidad Aristóteles fue un gran historiador de la naturaleza, o como denominan algunos otros, un precursor de lo que denominamos la biología. Pues no sé si ustedes lo sabían, antes del siglo XVII, XVI no existía la biología como tal, sino que se denominaba historia natural. ¿Y qué era un biólogo? Un historiador natural. Y es lo que hoy conocemos como un biólogo. Pero, ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas y esto que tiene que ver con la antropología filosófica? Ya ustedes lo van a notar. Entonces recuerden pensamiento mítico, el pensamiento filosófico, que no solamente eran los tratados de metafísica, sino que también eran todos los tratados de la realidad. Por eso, no sé si ustedes recuerdan en la introducción a la filosofía, cuando sus profesores en la introducción a la filosofía les empezaron a hablar de cuáles eran esas primeras divisiones que existían de la filosofía, pues recuerden que existen tantas divisiones como tantas escuelas filosóficas hay, pero uno casi que puede identificar una división muy general de la filosofía, que es lo que nosotros denominamos la filosofía real o natural metafísica, y recuerden, entre esa pues aparece lo que es la ontología, que es el estudio del ser en cuanto al ser, y las metafísicas especiales, como denominaban los clásicos, que ahí está la cosmología, ahí está todo lo que se denomina la psicología racional, que es lo que se conocía en su debido momento hasta el pensamiento medieval, como lo que es la psicología del alma o lo que es la metafísica del alma, y la teología natural, que es el estudio, ¿no?, del ser inmaterial en cuanto a Dios y sobrenatural, y la noxiología como todo lo que es el asunto que tiene que ver con la posibilidad del conocimiento y por lo tanto con esa posibilidad de objetivar la realidad. Y aparece la filosofía moral, que es lo que estudia, pues estrictamente hablando, lo que es la ética, ¿no?, y el obrar humano. Y lo digo porque esa es casi la primera división clásica de la filosofía, pero ¿por qué también estoy diciendo esto? Porque si ustedes notan, el cúmulo de la información era tanta, o había una densidad tan alta del conocimiento, que eso posteriormente llevó a una implosión no solamente de la filosofía, sino también al surgimiento en el siglo XVII y XVIII y sobre todo en el XIX de todas las ciencias como hoy las conocemos. En síntesis, ¿qué estoy diciendo? Todo lo que antes se conocía como filosofía es lo que también hoy conocemos como ciencia. Eso se los digo de otra manera muy sencilla. La filosofía, y este es el argumento de por qué la filosofía es la madre de todas las ciencias. Porque, claro, los filósofos no solamente se preguntaban por recuerden ustedes, la causa formal y la causa, ¿no?, final de las cosas, sino por las causas, ¿no?, primarias de las cosas. Y esto es lo que dio origen a lo que hoy conocemos como las ciencias naturales o las ciencias experimentales. Ahora, si yo pues, les pregunto a ustedes, y ustedes aquí lo saben mejor que yo, pues la filosofía siempre va a tener la intención o la pretensión de conocer esa causa final de las cosas. Y aquí ya estoy dando como un primer destello de luz, cuál es el papel de la antropología filosófica entre todas las antropologías y entre todas las ciencias. Entonces, partiendo de esos presupuestos, ¿qué quiero decirles también con esto? Casi que podríamos decir que la antropología filosófica es una de esas nuevas disciplinas, ¿no?, que surgen en el seno de lo que hoy es la filosofía. Es decir, las primeras disciplinas que surgieron en la filosofía eran las que les acabo de citar, ¿no?, la metafísica, la noxiología, la cosmología, la teodicea, la filosofía natural, que esas eran las primeras divisiones, pero al socaire de todo lo que fue la implosión de las ciencias naturales y de las ciencias humanas, pues surgen también esas otras disciplinas dentro de la filosofía, como es la filosofía del arte, la filosofía política, la antropología filosófica, la filosofía del hombre, etcétera, 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 ¿no? Y todas esas otras, la filosofía de la biología, la filosofía de la sociología, inclusive como algunos otros también pretenden hoy postular. Decir que
vamos a hablar de todas esas corrientes. Y entre todas esas corrientes, lo primero que tengo que anotar es en este caso, y aquí ya dejo esas consideraciones iniciales, para que hablemos un poco más bien de qué es eso de la antropología, ¿no? De la antropología filosófica. Entonces yo denominé, para efectos pues, de esta introducción general, la antropología filosófica itinerario de una disciplina, ¿cierto? ¿Y por qué digo que itinerario de una disciplina? Porque, bueno, claro, ya les acabo de decir, la filosofía era todo el conocimiento que teníamos hasta en ese momento, ¿no? Era todo el conocimiento, pero luego sufre esa implosión, es decir, es una explosión que se da desde adentro y lleva al surgimiento de todas las ciencias que hoy conocemos. Y casi que, y lo digo aquí con mucha fuerza, porque a partir de ese momento inclusive parece ser que experimentásemos una desaceleración de la filosofía. La filosofía se empieza a ver como relegada. ¿Por qué? Porque las ciencias de la naturaleza, las ciencias duras, miren cómo inclusive se le empezaron a denominar a estas nuevas ciencias que surgían por la experimentación, pues las ciencias casi que iban a dejar de lado, porque creíamos, y sobre todo esto fue un problema más en Occidente por la interpretación que se hizo de la filosofía, pues creíamos que la filosofía simplemente era una especulación por la especulación, pero no. Todos los filósofos, especialmente desde el surgimiento de la filosofía, inclusive hasta hoy, todos los filósofos saben que no solamente se preguntan por las causas formales y las causas, ojo, que nosotros denominamos causas finales, sino también por las causas que nosotros denominamos de intencionalidad, ¿no? Entonces, la causa formal, la causa final de las cosas, ¿no? Y la intención, la causa intencional de las cosas, ¿no? Entonces surge así pues, la antropología. Y la primera nota que quiero decirles es que la antropología filosófica surge al socaire o a la par de las teorías evolutivas. Y voy a explicar esto un poco. La antropología filosófica, por eso ustedes lo han escuchado, casi que pudiésemos decir que la antropología filosófica surgió con Kant, pero con Kant no tuvo un máximo desarrollo, ¿no? Ustedes recordarán este texto y me imagino que el profesor Jesús David o más adelante lo trabajarán con fuerza, ¿no? Esta antropología kantiana, como se le denomina, pero claro, la antropología en realidad surge es con el surgimiento de todas las, en este caso, las ciencias naturales y las teorías evolutivas. De hecho, permítanme decirlo de esta manera, primero surgió la antropología física o las antropologías biológicas o las antropologías positivas o experimentales antes que la antropología filosófica. Ahora ustedes dirán, Gustavo, pero un momentico, nos estamos perdiendo con lo que usted nos está contando porque nosotros nos han explicado desde el principio que en todos los filósofos hay, digámoslo así, una inquietud por tratar de comprender o por saber quién es el ser humano, ¿cierto? Y eso nos lleva también a otra cosa, y es que en parte eso es cierto, pero la primera nota aquí ya en concreto a propósito de la introducción a esta antropología filosófica es que el origen de la antropología filosófica surgió o se dio estrictamente con el surgimiento de las ciencias experimentales, de las ciencias naturales y más específicamente hablando al socaire o a la par de las teorías evolutivas, especialmente con la obra de Charles Darwin, 1859, El origen de las especies, la selección natural y posteriormente en 1863 con El origen del hombre, ¿no? Que es un texto pues muy interesante y esto llevaría, digámoslo así, a formular unas preguntas mucho más de fondo sobre lo que es el hombre. Entonces, claro, les decía a ustedes que esto es más de García Vaca, perdónenme a ver si tengo aquí el texto que lo quería traer aquí para que lo vieran. Bueno, está aquí entre todos estos textos, ya se los voy a pasar, donde efectivamente pues es el primero, es uno de los primeros junto con Landau, fíjense en este otro autor que les estoy trayendo aquí, son los primeros en sostener, fíjense en un europeo también, son los primeros en sostener que evidentemente la antropología filosófica surge es con estas ciencias. Y este es el otro texto, el de García Vaca, ¿no? Y ya les voy a explicar por qué. Porque ustedes me dirán, Gustavo, bueno, pero vuelvo y repito, todos nuestros profesores nos han dicho que casi que vamos a encontrar antropologías o vamos a encontrar ciertas ideas del hombre, inclusive desde el propio origen mismo de la filosofía. Eso es cierto. Pero para efectos de estos dos autores, eso se denomina más filosofía del hombre y ahora voy a tratar de explicar eso cuando llegue un poco al problema del método de la antropología filosófica. Filosofía del hombre
Y a partir del siglo XIX, más estrictamente hablando, con Max Scheler, que ya ustedes veo que lo han leído, lo han trabajado bastante, pues empieza a hablar precisamente de antropología filosófica. Hago aquí una aclaración que yo creo que ya su profesor también se las hizo, porque veo que en el acta que acabaron de leer veo una inquietud sobre el género femenino. Y aquí tengo que hacer la siguiente observación. Recuerden ustedes que el término hombre es un término que se deriva del griego y pasa al latín, y tanto en griego como en latín no tiene género. Es decir, cuando hablamos nosotros, en este caso, por ejemplo, en antropología filosófica y sobre todo en filosofía, cuando hablamos de hombre, estamos hablando de la especie humana, del género masculino y del género femenino, ¿no? Y de hecho, si ustedes ven en las declinaciones, pues se les agregaban ciertas raíces para indicar que ese género o era femenino o era masculino, pero siempre se hablaba de hombre para hablar en todo caso de la especie humana y en síntesis del ser humano. Por eso, si ustedes notan, especialmente en los textos que se empezaron a escribir tanto en antropología filosófica como en antropologías científicas o positivas o empíricas, se prefiere utilizar a partir de la década de los 90, la antropología es la ciencia que estudia al ser humano para no entrar en esos problemas de género. Es decir, que cuando hablemos de hombre, estamos hablando desde la especie humana y del género masculino y el género femenino. Entonces, partiendo de ese presupuesto, yo les decía a ustedes ahora que efectivamente, pues la pregunta por el ser humano es una pregunta, o por el hombre, es una pregunta que hoy sabemos y lo sabemos por los estudios históricos, por los estudios arqueológicos, lo sabemos por las obras de arte, que es una pregunta que siempre nos hemos hecho los humanos. Es decir, hay preguntas que el ser humano se ha hecho a lo largo, que ustedes lo vieron también ahí con el texto de la profesora Milburu, hay preguntas que el ser humano se ha hecho a lo largo de la historia. Y les quiero también contar lo siguiente, su profesor también Jesús David, que ha trabajado con el Instituto de Antropología, recordarán que o les recordará a ustedes que cuando uno estudia un poco esas cosmogonías y cosmologías de estos pueblos frugales, ancestrales o pueblos silvestres, pues uno también encuentra que en el fondo ellos también se hacen la pregunta por quién es el hombre. De hecho, si tratamos de buscar una interpretación o una significación de cuál es el nombre de cada uno de esos pueblos, como pueblo Huitoto, pueblo Nasa, pueblo Bora, pueblo Kansá, pueblo Ticuna, etcétera, etcétera, en el fondo esos nombres lo que traducen es el ser que es de ahí, el ser que es de la tierra, ¿no? Casi como una expresión heideggeriana, pero nada tiene que ver con las reflexiones heideggerianas. Lo que quiero decir es que lo que estos indígenas tratan de decir es que es el ser que es de la naturaleza, por decirlo de alguna manera, y esto es una muy perversa interpretación a propósito de lo que significa cada uno de esos nombres de los pueblos indígenas, pero ahí hay un común denominador en eso. Entonces, en síntesis, por eso ustedes han escuchado, y lo que quiero es que sepan que eso técnicamente le denominamos es filosofía del hombre, no antropología filosófica, porque en el fondo, ¿no?, el ser humano a lo largo de la historia de su existencia y en todas las civilizaciones o todas las culturas, como ustedes quieran denominar, a eso, ¿no?, le hemos denominado la pregunta por quién soy yo, ¿no? Es una pregunta que siempre nos la vamos a hacer: ¿de dónde vengo y hacia dónde se dirige mi vida o se dirige mi existencia o por qué razón existo? Entonces, si ustedes quieren denominarle eso antropología, es decir, el solo hecho de formularnos esa pregunta, que miren que soy muy reiterativo y que todos los pueblos o las civilizaciones se han hecho en algún momento de su vida y de su historia, pues se le puede denominar así, pero no es estrictamente antropología, ¿no? Y por eso ustedes han escuchado con mucha fuerza, el primero en afirmar esto, recuérdenlo ustedes casi que desde Aristóteles, pero sobre todo el profesor Javier San Martín, García Vaca y sobre todo Carlos Beorlegui, pues todos han dicho, y hasta los antropólogos en síntesis, los antropólogos de las ciencias positivas experimentales han dicho que en síntesis pues todos tenemos una curiosidad antropológica. No es que seamos antropólogos en el sentido estricto del término, sino que en el fondo todos los seres humanos tenemos esa curiosidad antropológica, ¿cierto? Ahora, eso también nos aboca a otro problema fundamental. Y miren que, perdónenme si soy un poco pues
esquemático en esto, pero es para que no se pierdan del camino, sino porque quiero que les quede muy clara cómo surge la antropología filosófica y cómo se desarrolla. Entonces miren ustedes que ya partíamos de un presupuesto, que hicimos el tránsito del pensamiento mítico al pensamiento lógico racional, que efectivamente desde que empezamos a pensar, y perdónenme la redundancia, de manera lógica racional, pues empezamos a preguntarnos no solamente por qué son las cosas, sino por el sentido de las cosas, y entre todo el sentido de las cosas aparece el sentido de la existencia humana, y por eso les decía a ustedes, y esto es una evidencia, esto no es porque yo simplemente lo esté diciendo aquí, siempre en todos los pueblos, en todas las culturas, pues nos hemos hecho la pregunta por quién soy yo, o en síntesis, cuál es el sentido de la vida humana, ¿no? Entonces miren que ha sido eso pues muy sencillo, pero esto también nos aboca a otro problema pues que es una constante que es muy propia de nosotros los humanos, ¿no? La única especie, ¿no?, que conoce, o la única especie que tiene un proceso de conocimiento, en este caso es de construcción y de objetivación de la realidad, somos nosotros, ¿no? ¿Y esto qué es? Miren ustedes, el conocer es una constante en nuestra especie. Ustedes también lo leyeron ahí, por eso les dije que ojalá se hicieran la lectura, o le pedí el favor al profesor Jesús David que hicieran una lectura de ese texto. Y la interpretación que hacemos de nosotros mismos también es otra constante. Es decir, que si ustedes me lo permiten, yo se los voy a decir de esta manera. A ver, hay dos grandes constantes en la estructura humana, entre todas, pero entre muchas otras. Una es que es el único animal que conoce, ¿no?, y que se da cuenta y que se está dando cuenta. Yo también repito con mucha frecuencia en las intervenciones esto. Es el único animal que se está dando cuenta y que se da cuenta. Eso es lo primero. Y lo segundo, pero también se da cuenta que él es el que se da cuenta, y por eso en ese orden de ideas, ¿no?, se está preguntando por lo que somos, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, aquí también aparece otro problema, y es que esto también después ustedes van a ver que se convierte en otro problema en la antropología filosófica, y es que pues nosotros nos damos cuenta de lo que somos, pero eso no es un conocimiento que parte de la nada, porque ustedes y yo estamos insertos, o en síntesis, nosotros construimos nuestra vida en una estructura social y en una estructura cultural. Es decir, que siempre partimos del presupuesto de lo que somos, pero porque ya también, digámoslo así, nos han brindado presupuestos de lo que es esa estructura humana, es decir, que hay una precomprensión de lo que nosotros somos. De hecho, la profesora Milburu cita de una manera muy interesante, y si ustedes me lo permiten, se lo recuerdo con el profesor Javier San Martín, ¿no?, donde dice que todas las tradiciones culturales, él lo dice más o menos así, todas las tradiciones culturales nos prestan una preconcepción de lo que nosotros somos, ¿no? Eso es un asunto que es muy importante y que luego se va a convertir en un problema para la propia antropología filosófica, ¿cierto? Entonces, si ustedes me lo permiten, y permítanme ser reduccionista en este caso, entonces, bueno, Gustavo, hasta aquí nos has dicho que, bueno, partimos entonces de un pensamiento mítico, un pensamiento lógico-racional, que eso entonces efectivamente nos lleva a una indagación muy interesante, sencilla, y parece pues de perogrullo, pero que es que nosotros conocemos, y nosotros no solamente conocemos la realidad, sino que conocemos que somos los que conocemos, que eso parece un trabalenguas, pero no lo es, ¿cierto? Entonces, si usted ya aquí me lo permiten, en una primera definición, no es propia mía, la voy a traer aquí a propósito del profesor Jacinto Choza, y la primera definición, que parece muy tonta, de hecho Max Scheler lo había dicho así: la antropología filosófica es un tipo peculiar de indagación sobre el ser humano. Es decir, que si a ustedes les preguntan, y si ustedes de pronto están haciendo ya el curso de antropología ahí en la facultad, o si ya lo hicieron, ¿qué es la antropología filosófica? Fíjense ustedes, es un tipo peculiar de indagación sobre el ser humano, y es un tipo peculiar, y ya lo voy a decir por qué. Este tipo peculiar de conocer sobre el ser humano nos remite también a un asunto que tiene que ver más con el conocimiento de la facticidad humana, ¿no? ¿Y qué es esto? En términos generales, porque hoy esto es mucho más complejo gracias a la psicología positiva, en términos generales podemos decir que el ser humano, ¿cierto?, tiene 3 o 4 tipos, ya lo voy a decir por qué, 3 o 4 tipos de conocimiento. Uno, que es el conocimiento espontáneo, ¿cierto? Ese conocimiento que tiene que ver con la información primaria de la realidad, ustedes también lo leyeron ahí, es esa primera aprehensión de la realidad, inclusive con las imperfecciones. Y lo digo con las imperfecciones porque hay una aprehensión de esa realidad
Pero a medida que indagamos por esa realidad, pues esa realidad se vuelve un poco más objetiva y por lo tanto podemos decir o podemos caracterizar y podemos hablar más de la naturaleza y de la accidentalidad de esa realidad. Y eso nos lleva posteriormente, es decir, de ese conocimiento espontáneo al conocimiento científico. Y ese conocimiento científico es un conocimiento que en términos generales es ordenado, es sistemático y es el que nos lleva pues al conocimiento por sus causas. Recuerden que existe un conocimiento por las causas formales, por las primeras causas y por sus últimas causas, ¿cierto? O lo que llamamos también por lo que se denomina la intencionalidad. Y hay un tercer conocimiento, que es el conocimiento autoconsciente, que es esa intimidad reflexiva, que es esa intimidad o esa introspección que nosotros hacemos y que tiene que ver con, recuerden ustedes, la internalización de toda esa realidad, pero también con la interpretación que nosotros hacemos de esa realidad y de mi experiencia vital. Yo aquí no quiero entrar en discusiones existencialistas, en discusiones psicológicas, pero por eso, si ustedes me lo permiten, un conocimiento espontáneo, un conocimiento científico, un conocimiento autoconsciente, y hoy por hoy, ¿no? Aunque este fue el primer conocimiento, digámoslo así, hoy por hoy hablamos también de un conocimiento filosófico. De hecho, permítanme, voy a cometer aquí una imprudencia muy grande, pero casi que este conocimiento filosófico es una síntesis de la síntesis de sentido de los anteriores, pero no me voy a detener aquí porque esa no es nuestra discusión, ¿no? Entonces, esto entonces, efectivamente, estos 3 tipos o 4 tipos de conocimiento nos llevan a lo que se denomina la pregunta por el sentido del humano. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Ya partimos de un presupuesto, ¿no?, de que la antropología filosófica es un tipo peculiar del conocimiento sobre el ser humano. Y eso nos remite al problema del conocimiento humano, esos 3 niveles o esos 4 niveles. Pero evidentemente, cuando formulamos la pregunta del conocimiento y por cuál es entonces la profundidad de ese conocimiento, aparece la pregunta por el sentido del humano. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Ojo, porque la pregunta por el sentido del humano no se puede responder simplemente desde el conocimiento fáctico. Recuerden que el conocimiento fáctico, como lo acabo de explicar, es ese conocimiento primero espontáneo, ese conocimiento científico y ese conocimiento autoconsciente, ¿cierto? Porque recuerden ustedes que ese conocimiento, y por eso es muy importante, nos informa de qué estamos hechos, cómo estamos hechos, pero no puede explicar por qué somos como somos, ¿no? O por qué somos como somos, ni tampoco por qué existimos, ¿no? No puede responder a la pregunta por el sentido del humano. Ojo que aquí hay una clave. No pueden, el conocimiento fáctico, el espontáneo, el científico, el autoconsciente no puede responder por la pregunta del sentido del humano. Y esto es una de las grandes tareas de la antropología filosófica. Y por eso también se convierte, digámoslo así, en una incertidumbre para los antropólogos científicos en cuanto a referirse a la antropología filosófica. Aquí quiero hacer la siguiente observación. Si ustedes hablan con cualquier persona que estudia antropologías científicas, es decir, antropología física o biológica o antropología social o sociocultural, les van a decir que la antropología filosófica no tiene sentido, pero es porque recuerden ustedes que tanto la filosofía, un poco también como las ciencias sociales y humanas, pero mucho más la filosofía que las ciencias sociales y humanas, pues entraron entre comillas en descrédito cuando, digámoslo así, las ciencias experimentales o las ciencias duras empezaron su apogeo o empezaron su apoderamiento en pleno siglo XVIII, XIX y sobre todo el XX hasta hoy, ¿no? Aunque hoy, digámoslo así, la filosofía ha vuelto a recuperar un poco su razón de ser por el sentido de las cosas. Entonces miren qué tan interesante es. Entonces, el conocimiento fáctico, que son esos 3 anteriores, no puede responder a la pregunta por el sentido del humano. Y ahí es entonces donde no solamente la filosofía, sino la antropología filosófica cobran toda su razón de ser, ¿cierto? Porque la pregunta por el sentido del humano no es cronológicamente la primera. Y aquí ya también quiero traerles a colación otro asunto, para que nos demos cuenta por qué es que surge posteriormente la antropología filosófica. Porque recuerden que primero, ¿no? Si hacemos una revisión de cuáles son las primeras preguntas que aparecen en la existencia humana sobre el conocimiento de la realidad, pues primero aparecen las preguntas por las cosas, por el orden del universo, por lo cosmológico, y luego aparece la segunda pregunta que después de, digámoslo así, de entender la realidad de las cosas, aparece la pregunta por el sentido. Es decir, que en un segundo momento aparece
la pregunta por el sentido. Esto también nos ocurre de una manera muy experiencial, y permítanme, se los digo de esta manera. Yo siempre se los digo a los alumnos, miren, ustedes y yo solamente nos preguntamos por el sentido de nuestra existencia, o cuando estamos en una actitud contemplativa, recuerden como lo decía Aristóteles, o cuando estamos en condiciones límite. Es decir, bueno, no lo digo yo, usted recordará al profesor Roger Schuy que decía pues en el famoso texto sobre el ocio, que cuando tenemos ocio, y con toda la significación del término, es donde aparecen algunas preguntas, de esas preguntas inquirientes, es decir, de esas preguntas profundas. Inquirientes es preguntas profundas en la existencia, pero también nosotros nos hacemos la pregunta por el sentido de nuestra existencia, y lastimosamente hoy ocurre con mucha más fuerza cuando estamos en condiciones límite. Es decir, nosotros nos preguntamos por el sentido de las cosas cuando estamos al borde de la vacuidad, o cuando estamos al borde de la finitud, y por lo tanto cuando estamos en la situación más límite que puede tener la experiencia del humano, el dolor, la tristeza, ¿no? La depresión, la muerte, inclusive hasta la propia alegría se convierte en una condición límite, y esto es muy interesante, así lo citan algunos otros autores. Entonces es muy importante entender eso. Entonces la pregunta por el sentido se convierte, digámoslo así, en esa pregunta transversal que aparece en todo lo que es el itinerario de la antropología filosófica, ¿cierto? La pregunta por el sentido es en definitiva la cuestión final que no puede abordarse, como les decía a ustedes desde hace un momento, desde las ciencias particulares ni desde otras instancias noxiológicas. Y si ustedes recuerdan, pues siempre en la historia de la humanidad, y así nos lo cita la profesora Milburo, pues hemos tratado de responder, ¿no? A la pregunta por el sentido. Y recuerden, ustedes hicieron una lectura muy juiciosa, casi que podemos revisar 3 grandes tradiciones que han tratado de responder al sentido por la existencia, esa tradición india, la tradición china y la tradición hebreocristiana. Pues la que nosotros más conocemos es la tradición hebreocristiana, precisamente por haber bebido pues, de toda la cultura occidental. Y recuerden que esa tradición hebreocristiana se empieza a estructurar desde el siglo IV antes de la era cristiana hasta el siglo casi, recuérdenlo ustedes, IV después de Cristo, con pues, todo lo que es el desarrollo del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es lo que nosotros denominamos las preguntas por el sentido, que se responden desde las tradiciones sapiensales o tradiciones de sabiduría. No quiero decir con lo que voy a notar que esas explicaciones por el sentido de la existencia no tengan valor. De hecho, tienen mucho valor, y si las analizamos desde muchas perspectivas. Pero aquí aparece un problema, es que esas 3 tradiciones no emplean métodos racionales o inteligibles, sino emplean argumentos de carácter lógico racional, y por contraste, en cambio, la filosofía, ¿cierto?, busca el conocimiento de la realidad por medio de la investigación intelectual. Y esa investigación intelectual, como les decía a ustedes, parte primero de esas causas primeras, ¿no?, y de esas causas intencionales o esas causas formales, ¿no? La causa eficiente, lo que ustedes denominan en la filosofía clásica, recuerden ustedes, la causa formal, la causa eficiente y la causa final, las 3 causas aristotélicas que posteriormente también Tomás de Aquino las iba a tomar. Entonces miren qué tan interesante eso. Entonces quiero que quede esto clave y que quede aquí muy claro, clave y claro, es que la pregunta por el sentido es la pregunta transversal a todo el devenir del itinerario de la antropología filosófica, antes para que lo tengamos ahí, ¿cierto? Ahora, la pregunta por el sentido del humano, ¿cierto? Las ciencias se limitan solamente a constatar y a explicar los hechos. La filosofía busca interpretarlos y busca el sentido de esas cosas. Miren ustedes, cuando a mí me preguntan, ¿usted que es profesor también o que ha sido profesor de filosofía? Es que mientras que la ciencia, vuelvo y repito, tratan de constatar y explicar los hechos, la filosofía busca interpretarlos, pero también busca el sentido de esas cosas, teniendo en cuenta todas las dimensiones que son significativas para el humano, en el caso más concreto de nosotros. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque es que, claro, hoy la filosofía, y yo siempre insisto mucho en esto, por eso yo no tengo como un cierto escozor cuando veo que simplemente se hacen elucubraciones que se quedan por allá en el mundo del Uranos, utilizando la terminología platónica, sino que hoy la filosofía parte de todo lo que la ciencia los datos que nos da la ciencia,
para preguntar por el sentido de esas cosas. Miren qué tan interesante eso, ¿cierto? Entonces la filosofía como ejercicio de la razón va más allá de las apariencias sensibles. Por eso la filosofía, cuando a ustedes y a mí nos preguntan por qué estudiamos esto, porque además de conocer esas apariencias sensibles, ojo con esto, hoy nosotros tenemos una doble exigencia. Yo no sé si ustedes lo recordarán, los filósofos de la antigüedad eran físicos, matemáticos, historiadores de la naturaleza, los que hoy denominamos biólogos, eran cosmólogos, lo que hoy son grandes astrofísicos, etcétera, etcétera. Y de hecho, los desarrollos de todas estas ciencias, recuerden ustedes, estuvieron o tuvieron sus orígenes en la filosofía. Entonces, hoy con mayor razón, ustedes y yo como filósofos tenemos que conocer, o como amantes de la filosofía, eso nos queda muy pesado, muy grande ese título de filósofos, como amantes de la filosofía, pues tenemos que conocer las apariencias sensibles, y las apariencias sensibles son esos datos que nos arrojan las ciencias experimentales o las ciencias duras para tratar de inclusive interpretarlos y buscar el sentido, ¿cierto? En otras palabras, es la búsqueda de los primeros principios de la realidad. Eso es lo que hacemos nosotros desde la filosofía, ¿cierto? Y esto nos remite entonces, y quiero también aquí, esto no solamente es de la profesora Milburo, sino que esto lo han registrado todos los que han hecho un seguimiento a lo que es el devenir, el desarrollo de la antropología filosófica. Aparecen 5 preguntas básicas de la antropología filosófica, ¿no? Para que la tengan muy en cuenta. Es decir, la pregunta esencial es el sentido por la existencia del ser humano. En otras palabras, recuerden, mientras que las ciencias experimentales o las antropologías, si ustedes quieren hacer un paralelo de comparación, mientras que las antropologías experimentales o las antropologías duras o las antropologías positivas, que son la física biológica, la social, la cultural, sociocultural, que es la misma, ¿cierto? Se preguntan por qué qué es el hombre, perdón. La antropología filosófica se pregunta por quién es el hombre, ¿cierto? Ojo con eso, ¿quién es el hombre? Entonces, las antropologías positivas preguntan por qué es el hombre, por eso lo explican desde una perspectiva fáctica, ¿cierto? Tanto la física biológica como en este caso, la social, la sociocultural. La antropología filosófica pregunta por quién es el hombre. Miren cómo cambia la pregunta en el caso de la antropología filosófica. Es decir, la cuestión de la esencia de la condición humana. Si ustedes ven en el fondo, la pregunta, por eso es un transversal, es la pregunta por la esencia de la condición humana. Eso es muy importante. Y eso nos lleva a que esa pregunta por el sentido del ser humano y por la pregunta de la esencia humana se desglose en 5 preguntas que se pueden sintetizar en la anterior, ¿cierto? Por eso ustedes van a ver que por lo general la mayoría de los filósofos, incluyendo pues los más contemporáneos hasta los que iniciaron todo este desarrollo, toda esta reflexión antropológica, pues siempre van a hacer la pregunta por quién es el hombre, pero podemos desglosarlas de la siguiente manera. La primera es quién es el hombre, ¿no? Y en el fondo o implícitamente ahí es cuál es la naturaleza. ¿Qué se puede decir sobre la naturaleza humana, ¿cierto? Y esto por lo general pues nos lleva a esas preguntas. Existen otra pregunta que surge ahí, ¿cierto? Y es la segunda pregunta, porque si la primera es, bueno, ¿quién es el hombre? Que es digamos, la primigenia, pues de esto se desglosan las siguientes preguntas. ¿Existen algunas características que distingan a los humanos del resto de los vivientes? Es decir, si preguntamos quién es el hombre, ¿no? Es porque ya también implícitamente lo estamos diferenciando de las demás especies. Pero miren ustedes qué tan interesante. Y entonces eso nos remite a otro, es que existen algunas características que son esenciales o accidentales en lo que es la diferencia de nosotros con el resto de las especies, ¿cierto? Y aparece, ¿no?, una tercera pregunta, ¿qué tenemos en común y en exclusiva nosotros los humanos? Miren ustedes qué tan interesante para que no se pierdan. La primera es, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? La segunda es, ¿existen entonces algunas características que distingan a los humanos del resto de los vivientes? Y eso nos lleva entonces a una que parece también, la tercera, que parece muy similar a las dos anteriores, pero que en realidad, fíjense en ustedes, tiene su diferencia. ¿Qué tenemos en común y en exclusiva nosotros los humanos en comparación con las otras especies? ¿Qué nos lleva a considerar como uno de los nuestros a cualquier otro nacido de mujer, como lo dice la profesora Amilburo? Es decir, no solamente qué nos diferencia de los otros, sino también, bueno, si somos diferentes a los otros, ¿qué tenemos en común nosotros? Miren que se vuelve pues como muy, muy interesante eso, ¿cierto? Y eso nos remite a otra pregunta que, entre otras cosas, quien más se ha dedicado a responder a eso ha sido la antropología cultural o la antropología social o sociocultural, porque fíjense ustedes, si
hay algo que nos diferencia de las demás especies, pero hay algo que nos hace iguales a nosotros, llámese esencia o llámese diferencia de grado. Todavía no entremos en esas discusiones, que es una discusión de la antropología filosófica. Hay otra pregunta que se genera de esa tercera pregunta, y es ¿qué es la cultura y por qué la cultura es propia de nosotros? Casi que esa cuarta pregunta es como una respuesta a la tercera, porque bueno, ¿qué tenemos en común? Y en común tenemos la cultura. Y si ustedes me dicen, en términos desde lo que es el materialismo cultural, pues ¿por qué es común a todos los humanos la cultura? Porque si bien es cierto, la cultura, fíjense, de manera particular es muy propia de cada pueblo, de cada civilización, de cada comunidad, ¿no? En términos generales, y esto es lo que se denomina la paradoja cultural, la cultura es universal y es particular. ¿Por qué es universal? Porque todos los seres humanos tenemos infraestructura, que son los mecanismos de manutención de los recursos, porque todos los seres tenemos, o todos los seres humanos tenemos estructura, que son sistemas de organización social, indistintamente de los que ustedes quieran traer aquí a colación, desde la caterva, desde la horda, desde los pueblos más organizados, desde la familia, etcétera, etcétera, hasta los estados modernos y más complejos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, hay estructura, hay infraestructura y hay superestructura. Y es que vemos que todos los humanos o todos los colectivos humanos tienen expresiones que en síntesis son esas ideas fuerza colectivas o imaginarios sociales o culturales que compartimos como tal, pero que se elevan a lo que nosotros denominamos cultura inmaterial. Y por eso se convierte en la cuarta, en la tercera y cuarta pregunta fundamental de lo que es la antropología, ¿cierto? Y esto nos lleva entonces a una pregunta que se vuelve, de hecho ustedes me dirán, Gustavo, es que al principio eso ya lo tenía resuelto la filosofía, y sobre todo la filosofía en el pensamiento medieval, y es si existe una dimensión material o inmaterial del ser humano. Es decir, que es la cuarta pregunta. Es decir, fíjense ustedes, ¿existe una dimensión material e inmaterial del ser humano? Y es una pregunta que hoy se hace con mucha fuerza a propósito de la filosofía de la mente o a propósito de la antropología del cerebro, como ustedes le quieran denominar a estas cosas, ¿cierto? Y esta desemboca en la quinta pregunta, y esa quinta pregunta tiene que ver efectivamente cuál es el origen radical del ser humano. Entonces, miren ustedes, si me lo permiten, para sintetizarlas ahí, para efectos de quien estoy haciendo aquí el acta. ¿Quién es el hombre? Que en síntesis es la pregunta por la naturaleza humana, ¿cierto? ¿Existen algunas características que distingan a los humanos del resto de los vivientes? Sería la segunda pregunta, que se desglosa de la anterior y de la que se convierte en la más transversal, ¿cierto? Y la tercera pregunta, ¿qué tenemos en común y en exclusiva nosotros con los otros humanos, pero que también nos distinga de los otros y nos lleva a esa pregunta o a esa cuarta pregunta que tiene que ver con cuál es el origen de la cultura? ¿No? Porque recuerden ustedes que siempre hay una discusión, y hay una discusión que sigue siendo una discusión álgida en la antropología, que la cultura no es natural y que por lo tanto es una expresión no natural del ser humano y que por lo tanto es una expresión propia de nosotros los humanos. Y eso nos lleva, ¿cierto?, a esa cuarta pregunta que tiene que ver con la dimensión de lo material y lo inmaterial en el humano, y termina en esa quinta pregunta, que cuál es el origen radical del ser humano, ¿cierto?, que es en definitiva una de las preguntas que hoy más nos inquietan, ¿cierto? Y que es correlativa a la pregunta por el fin de la vida humana, ¿cierto? Entonces miren ustedes que esa quinta pregunta se vuelve mucho más compleja, porque si ustedes me lo permiten y si lo desarrollamos un poco más amplio, como también lo hizo la profesora Milburo, recordarán ustedes, aunque ella lo retoma de los trabajos del profesor Jacinto Choza, especialmente en su trabajo Antropologías Positivas y Antropologías Filosóficas, o el famoso texto de Manual de Antropología Filosófica, también lo recoge el profesor Boerlegui en el famoso texto de la Orden Inversolidaria. Esa quinta pregunta casi que se abre en lo siguiente: ¿somos esencialmente producto de la evolución? ¿No existe una naturaleza humana esencial? Fíjense ustedes, esa quinta pregunta, ¿cómo se vuelve también muy profunda ahí? ¿Existe alguna razón objetiva, trascendente, quizás divina, para la vida y la historia de nosotros? Y esto es un planteamiento que, recuerden ustedes, también es muy propio del profesor Stevenson, ¿no? A propósito de eso, ¿cierto? Entonces, como les decía a ustedes anteriormente, las ciencias ofrecen explicaciones acerca de qué somos y cómo actuamos los humanos. Es lo que se denominan las preguntas y las respuestas al factum de la realidad humana. Pero la filosofía, ¿no?,
va más allá y es capaz de abordar la cuestión del último, el por qué y el para qué del ser humano, que son las cuestiones más inquirientes o más inquietantes que en síntesis nos preguntan a nosotros, nos cuestionan a nosotros los humanos. Vuelvo y repito, yo sé que en algún momento usted me dice, hombre, eso solamente lo hacen ustedes, los filósofos, los que pierden tiempo en eso. No, vuelvo y repito, y se lo digo por experiencia, cuando estamos en condiciones límite, ahí es donde aparecen esas preguntas, ¿cierto? ¿Qué somos? ¿No? ¿Y cómo actuamos o por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué y para qué de nuestra existencia? Terminan siendo como esas preguntas, ¿cierto? Radicales. Esas 5 preguntas básicas de la antropología son las que van a dar pie, y por eso yo quiero hacer aquí también, o quiero llamar aquí la atención, porque ustedes van a encontrar muchos textos o muchos manuales de antropología que lastimosamente cuando tratan de responder a esa pregunta por el sentido de la existencia, ¿no? Empiezan a desglosar esa pregunta por el sentido de la existencia y de la naturaleza humana y se pierden. Cuando digo se pierden es porque entonces se reducen a esas subpreguntas y por lo tanto entonces terminan haciendo solamente la pregunta por el sentido de la vida, de la muerte, de la inmortalidad, del alma, del cuerpo, de la sensibilidad, de la afectividad, de la inteligibilidad, de la eticidad, de la otredad, a propósito de los que ahorita empezaron a cuestionar por el problema del hombre latinoamericano, que fue una de las inquietudes más grandes de la antropología filosófica que se empezó a hacer aquí en América Latina y que luego en la década de los 90 se dejó de hacer, el futuro de la humanidad, que son de las preguntas que ahora más se hacen. Por eso aquí hay que decir, como dicen la mayoría de estos autores, no porque ellos lo hubiesen dicho, sino porque es necesario. No sé si ustedes notan entonces aquí 2 cosas que se convierten como en prerequisitos de la antropología filosófica. Uno, debe tener en cuenta todos los datos de las antropologías o en síntesis de las ciencias duras. Es decir, la antropología filosófica debe partir hoy por hoy de todos los presupuestos que hoy han arrojado las ciencias tanto naturales como las ciencias humanas. Las ciencias duras, las ciencias naturales como las ciencias humanas. 2, debe tener en cuenta no solamente esos datos, sino entender todas las dimensiones. Y vuelvo y repito, aquí es donde, y ahora que vamos a hablar un poco del método, del problema del método, pues nos metemos un poco en los problemas de la antropología filosófica, ¿no? Ahí nos quedamos un poco cortos, porque claro, ¿cómo vamos a abarcar eso? Y no es que exista un método entre los métodos, que recuerden que ha sido pues uno de los grandes problemas también en toda la tradición filosófica, pero entonces, ¿cómo poder tener una precomprensión de todo eso, cierto? Entonces, eso es muy importante. Y la respuesta que se da a esa pregunta fundamental por el sentido de la existencia y a todas las subpreguntas que se derivan de esa, que fueron las que acabamos de repasar, pues son las que dan sentido o dan razón de ser a todas esas subdisciplinas que surgen y que hoy se denominan antropología. Entonces, lo que les quería decir también aquí, para que eso no pierda la condición de integralidad o esa dimensión holística, entonces, toda esta reflexión debe tener primero en cuenta, fíjense en ustedes, deben tener en cuenta al hombre desde la perspectiva integral, es decir, tratar de atender a todas las dimensiones, una tarea muy compleja. Por eso la antropología filosófica se vuelve muy compleja. En segundo lugar, debe hacerse de manera comparativa. Debe hacerse de manera comparativa, como lo decía Newton, parafraseando también a otros pensadores, y como lo dijo Stephen Hawking, venimos a hombros de gigantes. Entonces, cuando ustedes y yo hacemos antropología filosófica, irremediablemente tenemos que partir de los presupuestos anteriores que han dicho. Y eso ahora lo vamos a ver un poquito más en el método y voy a acelerar un poco motores para poderme detener un poquito en el problema del método de la antropología filosófica. Y lo tercero es que debe entender al hombre como una realidad sociocultural, es decir, entender al hombre, ¿no?, en el contexto de la cultura. Esos son los 3 prerequisitos para que cualquier ejercicio que ustedes y yo hagamos tenga la pretensión de antropología, sea verdaderamente antropología. Entender al hombre comparativamente, entenderlo integralmente y entenderlo en el contexto, en la dimensión sociocultural. Si no, nos perdemos en el camino. Eso después lo podríamos fundamentar y lo podríamos ampliar más, pero eso va mucho más allá de lo que yo estoy diciendo aquí, ¿cierto? Ahora sí, entonces, esto nos permite hablar ya de la antropología como una disciplina. Ya decíamos entonces allá que es una disciplina o es una disciplina filosófica, ¿cierto?, que no siempre ha existido. Recuerden ustedes que desde el siglo V
antes de la era cristiana hasta el siglo XIX, específicamente con los trabajos de Max Scheler, ¿no? Y ya lo voy a explicar por qué eso le podemos denominar filosofía del hombre. Yo estoy acogiendo aquí una tesis muy interesante del profesor Beorlegui de San Martín, en su orden sería García Vaca. De García Vaca lo toma San Martín y Beorlegui lo toma estos dos anteriores, y es porque coinciden en esto. ¿Por qué? Recuerden ustedes que en un principio no se cuestionaba la esencia y la naturaleza humana. Por eso insistí mucho en esa pregunta que es transversal a todo el ejercicio de la antropología filosófica. No se cuestionaba. ¿Por qué no se cuestionaba? Porque partíamos del presupuesto, y perdónenme, yo lo digo en términos muy coloquiales, que teníamos una esencia especial, o que verdaderamente había una esencia, es decir, no cuestionamos la esencia. Partíamos de un presupuesto que teníamos una esencia especial diferente a las demás seres, incluso en el pensamiento mítico. El origen del ser humano está en los dioses. En el pensamiento antiguo, si ustedes ven, desde la Fisis, ¿no? En el pensamiento medieval, la naturaleza del hombre estaba dada por esa condición divina, ¿cierto? Inclusive en la modernidad, a pesar de que ya se dejaba de lado un poco esa condición de trascendentalidad, pues se decía que la diferencia esencial del humano estaba en la razón. Eso nos lleva pues a los grandes temas de la filosofía del hombre, y por lo tanto entonces no cuestionamos nuestra naturaleza, es decir, partíamos de un presupuesto de que teníamos una esencia especial, diferencial a los demás seres, y paré de contar. Pero cuando entonces se empieza a cuestionar esto, efectivamente cuando, y por eso aquí vuelvo ya a fundamentar el por qué consideramos que el origen de la antropología filosófica se da en ese momento, porque recuerden ustedes que con las teorías de la evolución no surgió de la noche a la mañana. Si ustedes revisan muy bien, encontramos antecedentes evolutivos inclusive en el pensamiento filosófico. Esto nunca se lo van a decir los biólogos, pero yo estoy totalmente convencido, no lo digo simplemente porque yo lo diga, sino porque muchos estudiosos empiezan a afirmar que desde mucho más antes empezaba a jalonar las ideas evolucionistas, inclusive hasta en pensadores como en San Agustín, en Tomás de Aquino, en Hegel, ni hablar. Recuerden inclusive en el pensamiento filosófico y en el pensamiento sociológico Augusto Comte, ¿no? Cuando nos habla de los famosos estadios, esos famosos estadios, ¿cierto? Que es el estadio religioso, metafísico, el científico, y que después esto también en ciencias sociales lo iban a traducir como el famoso estadio de la barbarie, el salvajismo, barbarie y civilización. Entonces, si ustedes ven, hay como un proceso de desarrollo. Entonces, lo que quiero decir, y es para que no se queden con esta idea, si bien es cierto, las teorías evolucionistas venían jalonadas ya por algunas reflexiones y algunas elucubraciones, no solamente en la filosofía, sino también en la sociología, pues el golpe de gracia se vino a dar efectivamente a todas las corrientes anteriores con los descubrimientos que se dieron específicamente en las ciencias, en este caso en las ciencias de la naturaleza, con descubrimientos primero, descubrimientos arqueológicos, paleológicos. Recuerden algunos fósiles que se empiezan a encontrar, y posteriormente con yacimientos paleantropológicos, es decir, donde se empiezan a encontrar osamentas humanas que evidentemente mostraban procesos evolutivos, y esto pues se dio con Charles Darwin. Entonces, ¿por qué se empieza y por qué ya surge la antropología filosófica? Porque el hombre deja de ser un tema, simplemente se hablaba del hombre casi que de manera periférica. Vuelvo y repito, porque se partía del presupuesto de una naturaleza especial ya. Pero en el siglo XIX se cuestiona su naturaleza. Y ya se empieza a hablar entonces efectivamente de una naturaleza, si es que existe o no existe esa naturaleza. Y eso entonces ya nos remite pues al problema, ¿cierto?, de lo que ha sido estrictamente hablando el método. Entonces, una nota aquí que me parece importante: recuerden que no siempre ha existido la antropología filosófica. Del siglo V hasta el siglo XIX, estrictamente hablando, podemos hablar de filosofía del hombre, porque el hombre era tema, no era problema, porque el hombre se abordaba de manera periférica. Hacia algunos filósofos pues hablaran de su naturaleza, pero lo que trataban de hacer era más de ampliar la explicación sobre esa naturaleza especial del ser humano. En cambio, a partir del siglo XIX se cuestiona esa naturaleza humana, ¿cierto? Y por eso, si bien es cierto, podemos ubicar, la mayoría de los autores así nos lo dicen, ya lo digo por qué,
porque se suele hablar del origen de la antropología filosófica, miren que así lo dijo la profesora Milburo, a partir de Kant, ¿cierto? Y especialmente de ese famoso texto, pero recuerden ustedes aquí, y es porque Kant pues separó, y el profesor Jesús ya nos va a explicar eso mucho más adelante, pues digamos lo separó esas antropologías. Entonces fue una antropología que evidentemente la podemos denominar más antropología sociocultural y después una antropología más trascendental, pero que luego se deslizó a otras cosas, como dicen los grandes críticos. Y por eso se habla que el origen de la antropología fue mucho más estrictamente con Max Scheler, en ese famoso texto, que el puesto del hombre en el cosmos, que tengo entendido que ustedes lo están leyendo y que después quisiera escuchar las discusiones que ustedes han hecho al respecto, porque se ha especulado bastante sobre ese texto y hoy por hoy, gracias al descubrimiento de algunas notas, pues sabemos cuáles eran las verdaderas intenciones, que verdaderamente había una intención más que axiológica, era una discusión antropológica y que lastimosamente pues quedó en el tintero, porque recordarán ustedes que este autor se fue pues muy temprano de esta existencia, entonces no pudo terminar su trabajo, la siguieron sus discípulos, ¿cierto? Eso nos remite entonces ya al objeto de la antropología filosófica, ¿cierto? Entonces, si ustedes ahora, partiendo ya de todo esto que hemos dicho, me permiten hacer otro aterrizaje, entonces diríamos que la antropología significa entonces estudio del ser humano, del antropos, ¿no? En la acepción más amplia del término, en la acepción más amplia del término, pero recuerden ustedes, donde el objeto material es el estudio del ser humano en general, estudio del ser humano. Pero para que no nos perdamos, recuerden que estoy hablando aquí del objeto material. El objeto material es el ser humano, ¿cierto? Y en ese orden de ideas es un ejercicio de la razón que pretende llegar al conocimiento de las últimas causas, de la realidad humana. En síntesis es eso. Miren que lo he dicho de múltiples formas. Eso remite a un problema de la antropología filosófica. Y esto es un problema un poco, parece un problema que se ha dicho mucho, pero a la vez no se ha ampliado bastante. Y el primer problema es que recuerden que con el surgimiento de las ciencias naturales o de las ciencias duras y de las ciencias sociales y humanas, empezamos a cuestionar el método de la antropología, de la filosofía primero. ¿Listo? Entonces, el primer problema que encontramos es que la filosofía tiene que resolver el problema de su método. Y si la antropología filosófica es filosófica por antonomasia, entonces, digámoslo así, que subsume o asume el problema de la propia filosofía, que es justificar su método. Entonces, ahí encontramos el primer problema, ¿cierto? Y el segundo problema, pues efectivamente tiene que ver entonces con que, ojo, entonces el primer problema es el método de la filosofía, que a su vez se convierte en el problema del método de la antropología filosófica. El segundo problema, y los voy aquí a exponer, porque en cada uno de estos nos pudiésemos demorar todo lo que más queramos, y la idea es saber si ahorita a las 1:30 damos paso a 15 preguntitas, a 15 minutos de preguntitas, perdón. Y el segundo problema es que el sujeto es a la vez el objeto, ¿no? En este caso, la antropología. Entonces, esto es lo que se denomina, recuerden ustedes, en términos del profesor Javier San Martín, en términos del profesor Francisco Rodríguez Valls, se convierte en lo que se denomina, ojo, el problema de la objetividad estructural o la falta de objetividad estructural, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el ser humano, y ustedes y yo lo sabemos, no solamente por la experiencia, no solamente por la filosofía, no solamente por la psicología, sino que lo sabemos también por todo el análisis diacrónico. El ser humano es una complejidad misma, es decir, abordar el ser humano es escurridizo. Recuerden ustedes, como decía Gabriel Marcel, es un misterio que entre más se ahonda, más misterioso se vuelve. Y no porque sea una mera expresión, sino que entre más se conoce. Por eso cuando ahora me decían que venía trabajando en la antropología filosófica, entre más la conozco, más me doy cuenta que menos la conozco y que más tengo que ahondar en ella. Y es porque aquí sí hay problemas fundamentales, es porque, claro, el segundo problema se convierte en un problema casi que capital, ¿cierto? Coinciden el objeto con el sujeto que conoce y el objeto que es conocido, que a la vez es ese sujeto. Y ese es un sujeto que es escurridizo porque es complejo en ese orden de ideas, ¿cierto? Y como les decía a ustedes ahorita, no sé si lo recuerdan a propósito del famoso texto del profesor Carlos B. Orlegui, la profesora también lo cita muy bien,
Por eso les recomiendo leer con mucho juicio otra vez ese documento que parece un documento de manual, pero es una muy buena síntesis y por eso lo quise seleccionar para que lo leyeran, para que tuvieran una visión de conjunto de lo que es la antropología. Es que, ojo, el tercer problema, perdón, es que es la preconcepción de sí misma. Es decir, cuando ustedes y yo empezamos a hacer el análisis de lo que es el sentido de la existencia humana, partimos ya de eso que hemos dicho, de esa preconcepción. Es decir, toda idea sobre el ser humano se elabora desde una cosmovisión asumida previamente por nosotros. ¿Y por qué? Porque ustedes y yo nacimos en un contexto sociocultural. Y aquí quiero decirles que la cultura es tan potente que incide, no determina. Algunas veces nos da la impresión que determinara. Un ejemplo, ustedes y yo pensamos como pensamos, creemos en lo que creemos, comemos lo que nos comemos, nos ordenamos como nos ordenamos porque nacimos en este contexto social. Entonces, cuando uno analiza eso, uno cree que la cultura lo determina o no. No, yo digo es incide es que nos implica potentemente, porque en cualquier momento ustedes y yo podemos renunciar a esos patrones culturales conductuales y puedo asumir cualquier otro, o puedo distanciarme de ellos e irme a otra cultura. Entonces, fíjense ustedes cómo es eso. Entonces, ese es el tercer problema, ¿cierto? Porque si el primer problema es el propio método de la filosofía, es decir, la justificación del método de la filosofía, que a la vez tiene que ser la justificación del método de la antropología filosófica. El segundo es el sujeto, que a la vez es objeto. El tercero es esa preconcepción de sí mismos. Esos tres problemas fundamentales, siempre que ustedes y yo vamos a empezar un trabajo de antropología filosófica, tenemos que asumirlos. Y asumirlos es porque, claro, entonces, ¿cómo voy a tratar de ser objetivo, cierto? Y en ese orden de ideas, en toda antropología filosófica, hay siempre una antropología implícita, por más que queramos o no. Es decir, no vamos a estar siempre libres de eso. No, siempre vamos a partir de ese presupuesto. Y aparece otro problema, fíjense ustedes, en el objeto de la antropología, ¿cierto? Que tiene que ver con la historia de la antropología como objeto también. Es decir, miren ustedes todos los problemas que ya tenemos en el objeto. Es decir, que cuando abordamos ese objeto, entonces también tenemos que abordar otro problema que no lo digo yo, recuerden ustedes, el profesor Morey es el que, si revisaron muy bien también las notas de este documento y también, como lo dice, hay un texto fundamental, es más por sociólogos y algunos filósofos, no sé si lo están alcanzando a ver aquí, no sé si lo estoy mostrando muy bien, lo están viendo aquí, ¿cierto? Este texto, ¿quién teme a la naturaleza humana? Es aquí donde se hace una discusión en este texto sobre este y este otro, que es importante, el hombre y el animal, nuevas fronteras de la antropología, muy interesante, donde más se va a cuestionar precisamente eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que todas las culturas, pero no solamente todas las culturas, sino también todas las estructuras de pensamiento y todos los paradigmas de pensamiento tienen una antropología implícita. Entonces, el objeto y la tarea de la antropología filosófica en este orden de ideas también consiste en analizar cómo se ha respondido a la pregunta por el ser humano a lo largo de la historia y qué común denominador podemos encontrar ahí, y es muy importante. Entonces, si ustedes me lo permiten, ¿cierto? La filosofía, y en esto aquí respondo un poco a esa pregunta que quedó como abierta en la antropología filosófica, la filosofía y la antropología filosófica, y aquí respondo un poco como a esa pregunta que envío, que no sé si fue que malinterpreté cuando ustedes hicieron la lectura del acta, y es que la filosofía se abre al plano trascendental metacultural. Es decir, claro que podemos hablar de la especificidad cultural. Por eso cuando ustedes hablan del hombre latinoamericano, claro, ese es el hombre latinoamericano que en un contexto de su realidad, pues también responde a esa realidad. Pero en el fondo de esa realidad, también, digámoslo así, está esa naturalidad transversal común a todos los humanos, ¿cierto? Casi que podría decir, y aquí estoy apostando ya a algo, que evidentemente hay un común denominador entre todos nosotros, pero yo solamente no quiero aquí responder a esto, y uno de los primeros en proponer esto fue el profesor Jacinto Choza, ¿cierto? A propósito, en un texto sobre filosofía de la cultura muy interesante, escrito en 1985.
Entonces, si ustedes me lo preguntan y yo tendría que explicar esto un poco más, pero es para dejar la discusión solamente abierta y dar paso ya también al otro asunto que quiero tocar, que tiene que ver con las condiciones, ¿no?, de la antropología filosófica, es que la antropología filosófica, como la filosofía, se abre al plano trascendental, pero sobre todo metacultural, es decir, que toca todas las culturas. Y eso nos lleva entonces ya, y lo voy a decir rápidamente porque me quedan pocos minutos, a las condiciones que debe tener esa, no solamente la antropología, sino sobre todo el objeto de la antropología filosófica, ¿cierto? La antropología filosófica debe evitar todo reduccionismo. Y aquí hay un problema, y es que si ustedes notan, siempre que leemos esos textos de antropología, yo creo que la primera impresión que nos queda es que tratan de hacer un reduccionismo camuflado sobre lo que es el ser humano. Y por eso, ¿no?, se debe abordar el mayor número de elementos y dimensiones de la realidad humana, ¿no? Es un problema también, porque recuerden ustedes entonces, cuando uno ve textos de antropología, uno ve que muchos se limitan a la corporalidad, a la cultura, a la sociabilidad, al lenguaje, a las capacidades funcionales, ¿no?, a las dimensiones éticas, estéticas, a la religión, y la antropología en este caso, es decir, usted puede empezar una antropología filosófica por ahí, pero siempre, no porque lo diga yo, sino porque si no se queda solamente en una filosofía o de la estética o de la religión o de la ética vista desde el ser humano. Ustedes dirán, es que todo eso no se ve desde el ser humano. Una cosa es que se ve desde sí misma, pero otra es desde la comprensión humana. Entonces, para que sí tenga esa condición de antropología, pues debe sintetizar o debe integrarlas, ¿cierto? Es decir, y debe partir de los presupuestos que habíamos dicho, de las ciencias experimentales y de las ciencias humanas, para que podamos decirlo de esta manera, ¿cierto? Otro asunto es que no pretendamos elaborar otra nueva imagen del hombre. Siempre, bueno, siempre vamos a caer en eso. Pero toda la antropología filosófica, fíjense ustedes, pretende elaborar una nueva imagen del hombre. Y a mí me llama la atención que es muy propio de nosotros. Claro, una cosa es cuando encontramos elementos caracterológicos del humano y entonces caemos en el juego de reducir al humano a ese nuevo elemento que creemos nosotros caracteriza al humano. Entonces la antropología filosófica no debe pretender elaborar una nueva imagen del humano, otra más, no del hombre, entre todas las que ya se han construido, van a surgir más, sí, pero lo más importante, y por eso quiero decirlo, bueno, si usted quiere elaborar una nueva imagen del hombre, no deje de tener el sentido de comprensión y de sentido. Primero comprender y de encontrarle sentido a lo que es ese ser humano, ¿cierto? Pensándose a sí mismo y pensando el tejido de la vida en términos del profesor Javier San Martín, pero también de Carlos B. Orlegui o del último trabajo de Francisco Rodríguez Valls, donde se entiende al humano en toda su urdimbre. Entonces, por eso es como muy importante mirarlo ahí, ¿cierto? Y eso hace que el objeto de la antropología filosófica no se presente como una cosa experimentable. Es otro de los problemas que encontramos con el debido respeto y con el debido cariño. Muchos entonces que empezamos a hablar de antropología filosófica, terminamos en el juego entonces de la cosa experimentable. Entonces empezamos a hablar de antropología filosófica y terminamos haciendo es antropología positiva o antropología científica, ¿cierto? Y viceversa, ustedes van a encontrar muchos antropólogos positivos o científicos que terminan haciendo antropología filosófica, pero mal hecha, porque no parten verdaderamente de las discusiones por la comprensión y el sentido de la existencia. Entonces, el horizonte de la pregunta se pierde. Esto lo anota muy bien el profesor Ibáñez, ¿no?, y Langlius, porque lo que más nos interesa aquí es la precomprensión, la comprensión y el sentido de la existencia humana entre todas estas otras cosas, y eso es muy importante, ¿cierto? Por eso, y miren que ya lo he dicho varias veces, no, por eso es importante integrar los conocimientos. Y aquí permítanme dar dos elementos claves. Uno es que todas las antropologías, las primeras antropologías, pasó con Scheler, Plessner, Arnold Gehlen, que son los padres de la antropología. Pues como les decía a ustedes, hicieron ejercicios muy interesantes. Quizás el menos comprendido ha sido Plessner, Helmut Plessner, pero casi que se perdieron o diluyeron su antropología filosófica en descripciones de antropologías físicas. Entonces ahí es donde inclusive nos critican un poco porque ni hacemos bien ni en una antropología filosófica ni una antropología científica. Entonces chapuceamos en las dos.
Entonces, para estudiar al ser humano, la antropología filosófica necesita integrar todos esos conocimientos que proporcionan hoy la antropología física, la antropología sociocultural, que aportan hoy las ciencias naturales, la fisiología, la biología en términos generales, la genética hoy sí que está aportando. De hecho, les digo que hoy la antropología filosófica debe contar con algunas herramientas muy importantes de la sociobiología y de la etología contemporánea, ¿cierto? Recuerden que hay unas discusiones muy interesantes ahí con el fin de responder a esos términos de la esencia, las preguntas por el sentido que afectan ¿qué cosas? Lo que hemos dicho, esas dimensiones, la corporalidad, la sociabilidad, la religiosidad, la historicidad, la creatividad, en síntesis, a todo lo que es el ser humano, ¿cierto? Y eso entonces también, y no sé si estoy diciendo muchas cosas, miren que he tratado primero unas consideraciones iniciales de la filosofía y de la antropología filosófica como una disciplina de la filosofía, luego traté de adentrarme en la pregunta por el sentido del humano, el sentido de la existencia humana y de las 5 preguntas que se desglosan de la anterior, luego me remití entonces un poco a lo que es el objeto de la antropología filosófica como objeto de la propia filosofía y los problemas que ésta nos plantea, y posteriormente volvimos a las preguntas por el sentido, y cuando entramos a las preguntas por el sentido, por eso dijimos que en el propio objeto de la antropología filosófica hay que hacer un recorrido por todo lo que es la antropología filosófica en cada una de esas etapas del pensamiento, si ustedes me lo permiten, en los términos de un pensador que les gusta mucho o que nos gusta mucho porque es muy propio de las facultades del tinte de la nuestra, el profesor, ¿cierto? Recuerden ustedes que Émeric Koret, que nos va a hablar pues de la antigüedad, la medievalidad, la modernidad y la contemporaneidad, donde hay un común denominador en esos megarrelatos o paradigmas filosóficos, y eso nos remite entonces al problema del objeto otra vez, que es la pregunta por el sentido y cómo las antropologías deben abordar todos esos elementos que son claves. Y entonces esto nos permite hacernos una pregunta o nos exige una pregunta que cuáles son los puntos de partida. Es decir, vemos todos los problemas del método, que ya los sinteticé ahí, pero hay unos puntos de partida que tenemos que tener en cuenta. Es decir, hay unas cuestiones metodológicas que son de suma importancia a la hora de orientar, ¿no?, esta disciplina, y son los puntos de partida. ¿Por qué? No sé si ustedes lo han notado, que en términos muy generales, por ejemplo, desde Aristóteles y casi hasta la medievalidad, entonces partíamos del presupuesto del ser humano como un ser viviente. Recuerden todo este problema en Aristóteles, bueno, en Platón, en Aristóteles, especialmente en esos 3 grados, ¿cierto? Posteriormente en la modernidad como un sujeto pensante, desde el problema que nos planteó Descartes, y posteriormente eso, pues el problema entre los racionalistas, los empiristas y la síntesis que trató de hacer ahí Kant, y posteriormente como un ser en el mundo, un ser ahí, Martin Heidegger, ¿no? Y posteriormente en la década de los 60 y los 70, que fue todo ese problema donde se trataba de entender el ser humano como un ser social. Entonces recuerden ustedes desde Marx hasta hoy, ¿no?, o como un ser del absurdo después de todo esto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, desde todos los existencialistas, tanto los ateos como los cristianos, esos nuevos maestros de la sospecha, y esos otros nuevos temas, ¿cierto?, que tienen que ver con esos puntos de partida. Hoy entonces, no solamente el punto de partida desde ahí, sino también ese punto de partida que en los términos, por ejemplo, en este caso el profesor Jesús Mosterín, ¿no?, Olandam, nos habla desde arriba o desde abajo, es decir, primero tener en cuenta los datos aportados por la ciencia, los datos también experienciales y los datos que nos han dado también las otras culturas, ¿cierto? Y esto nos remite entonces, bueno, entonces esos puntos de partida, recuerden, desde dónde estamos mirando al ser humano, desde cada una de esas dimensiones o desde arriba o desde abajo, eso nos lleva también a evitar algunos asuntos en la antropología, ¿cierto?, que es evitar lo que todos estos profesores de antropología denominan los extremos, ¿cierto? Uno, la antropología filosófica no puede elaborar modelos teóricos inverificables. Por eso siempre partimos de datos técnicos desde la filosofía, pero también sobre todo desde las ciencias experimentales. Entonces, desde los modelos teóricos inverificables no podemos. Es decir, que todas las antropologías que hoy sean meramente especulativas se quedan o no responden, y por eso generan cierto escozor, inclusive en toda la comunidad, no solamente filosófica, sino científica también en términos generales, ¿cierto?
Es decir, tenemos que partir, ¿no?, de modelos teóricos que podamos verificar, no solamente experimentalmente, sino que en nuestro caso, que podamos inclusive darle una trazabilidad desde la inteligibilidad de la razón, ¿cierto? En este caso, inclusive, tenemos que abordar, como lo he dicho reiterativamente, desde lo que es esa experiencia sensible ordinaria, pero también esa experiencia sensible ordinaria científica. Y eso nos remite entonces a no caer en reduccionismos positivistas de corto alcance. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque el método más adecuado entonces, ¿cuál será? Aquel o aquellos que permitan elaborar, miren ustedes, un saber, ¿no?, que tengan en cuenta los datos sobre la facticidad humana aportados por las ciencias experimentales hoy, sobre todo las más actuales y las humanidades, y que proyecten ellos una mirada crítica, reflexiva, para intentar descubrir el sentido profundo de lo que significa ser humano, ¿cierto? En esto hay una gran coincidencia en todos estos profesores de antropología, ¿cierto? Porque vuelvo y repito, mientras las ciencias nos pueden explicar mil cosas de cómo funcionamos, qué somos, ellos, las ciencias experimentales no nos dicen quiénes somos y cuál es la causa final desde nuestra existencia. Y esto se vuelve muy complicado, porque recuerden ustedes que esto pues nos ha llevado a decir, bueno, sí tiene sentido. De hecho, una de las críticas más grandes, ¿cierto?, es eso, si tiene sentido, y preguntar por el sentido de la existencia, cuando hoy muchos dicen que no hay ningún sentido. Entonces se responde inclusive desde algunos, y aquí arrojo ya como la primera pista, entonces es que el sinsentido es el sentido de las cosas y por lo tanto lo más probable es que sí tiene un sentido profundo. Pues recuerden ustedes, en este caso Lambda también lo propone desde esa perspectiva, el profesor Javier San Martín también. Entonces, ¿cuál es la objetividad del método de la antropología? Entonces, según esta propuesta que ustedes han visto, que es una síntesis de todo esto, ¿no?, el primer paso consiste en descubrir la experiencia humana con la mayor gama de matices o dimensiones. Y en ese orden, ¿no?, ¿cuál es el sentido de todo eso? Pero en una gran síntesis que tiene que constituir o que constituye lo humano, ¿cierto? Para no entrar aquí en otros problemas que hoy se van abriendo y que se despliegan con todo esto, ¿cierto? Es decir, desde cuáles son las diversas perspectivas o los análisis, el análisis fenomenológico, el desarrollo inductivo metafísico, con el cual hoy pues también hay que asumirlos de ese tercer momento, que es el momento deductivo. Como lo había dicho ya, lastimosamente también murió un profesor de la Universidad de Navarra, de la Santa Cruz. Tuve la oportunidad de conocerlo, lo trajimos aquí a la Pontificia, el profesor Vicente Arregui, y esto digamos lo que quedó ahí, ¿cierto? La pregunta, no sé si ustedes lo ven como para dar paso ya a los interrogantes, es la cuestión por el sentido de la naturaleza y si existe una esencia de la naturaleza humana. Miren qué tan interesante, sin abordar hoy los problemas que hoy se están generando. Y yo tendría que decirles antes de dar paso a las preguntas que pues el sentido de la naturaleza y de la existencia, el sentido de la existencia humana, pues, o a la pregunta por la naturaleza casi que se resumen en dos grandes categorías en la filosofía, inclusive en las ciencias: los que son esencialistas y los que no son esencialistas. Los esencialistas intelectualistas, es decir, que reducen o consideran al ser humano como un animal racional. Recuerden ustedes, si el hombre es inteligente, entonces tiene libertad, si tiene libertad, tiene responsabilidad. Desde ahí podemos entender a Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, ¿cierto? O algunos críticos que se dieron en ellos, ustedes también lo leyeron ahí, Hobbes, Hume, Nietzsche, Foucault, o los esencialistas vitalistas que conciben al ser humano. Aquí estoy hablando pues de estos esencialistas vitalistas, ¿no? Tenemos en esos esencialistas los que son esencialistas intelectualistas, esencialistas vitalistas, al ser humano como un animal de impulsos o un animal simplemente de estructuras biológicas o de notas constitutivas del humano, que en este caso el ser humano es un ser que se distingue o se define por categorías biológicas de especie, y esto nos lleva a un reduccionismo muchas veces solamente, es decir, un esencialismo vitalista que es materialista, y ahí encontramos desde Darwin, Freud, ¿cierto? Lorenz y todos los otros ahí, o los existencialismos deterministas historicistas que niegan la esencia, no existe un conjunto de características compartidas, por lo tanto no se puede hablar de una esencia humana, o el pensamiento ideológico que dice que en síntesis esto no tiene pues sentido. Entonces, y esto nos lleva pues básicamente a todas las preguntas y a todos los problemas que hoy nos generan, como les dije a ustedes, el transhumanismo y el poshumanismo.
Esto es un itinerario, este es el itinerario de la antropología filosófica para sintetizarlo aquí. Profesor, no sé si, y perdóname que hubiese sido pues, a velocidad de crucero. Claro, no, muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle paso entonces para que aprovechemos este espacio a las preguntas como tal. El profesor San Pedro, antes de Luis Fernando, había escrito pues varias preguntas aquí en el chat. No sé si las puedes ver, Gustavo, o las leo. Nada, si quieres San leerlas. Pedro. Pues dice cuáles serían las diferencias y convergencias entre filosofía del hombre, filosofía de la persona y antropología filosófica. ¿Qué tanto el humanismo prepara el camino para la antropología filosófica? ¿Qué me distingue a mí de ti? Antropología filosófica como metaantropología. Sí, si me lo permiten, voy a sintetizarlo. La primera, sobre todo, de la siguiente manera, y en cierta medida voy a responder a las anteriores. Fíjense ustedes, aquí hay un asunto muy interesante. El hilo conductor de todo esto, no sé si ustedes lo notaron, es primero la pregunta por el sentido de la existencia. Pero antes de llegar a la pregunta por el sentido de la existencia, ¿cierto? Es en este orden de ideas la pregunta por la naturaleza humana. ¿Cuál es la naturaleza humana? Y en cuanto a la pregunta por la persona, ¿cierto? Y en cuanto a eso, ¿qué me diferencia a mí de ti? Inclusive en la antropología filosófica, cuando hablábamos de toda esa dimensión de la historicidad, de lo que es la construcción de la subjetividad, una cosa es cuando yo pregunto por quién es el ser humano, pero también cuando pregunto por quién es el ser humano en términos generales, es donde debo encontrar una biografía, no solamente una biografía subjetiva, sino una biografía de la especie humana como tal, que hay desarrollos muy interesantes, especialmente desde, en este caso, las antropologías de tipo personalista o de tipo fenomenológica, ¿cierto? Como ahora para sintetizarlo. Entonces, esa es la gran tarea de la antropología filosófica en esa dirección. Súper, perfecto. Muchas gracias. Luis Fernando. Muchas gracias pues al profe por el resumen pues tan erudito. Pues la pregunta específicamente está relacionada con cómo entran ahí, ¿cierto? En esa antropología filosófica, entendiendo por esta que es universal, ¿cierto? Que no podría haber antropología filosófica latinoamericana, antropología filosófica europea, sino antropología filosófica del ser humano sin más. Entonces, digo esto que ¿dónde quedan ahí las epistemologías del sur de las que habla Boaventura de Sousa Santos? Que dice el mismo Boaventura que a lo largo de la tradición filosófica, específicamente en la modernidad, se ha gestado una especie de epistemicidio, o sea, se han considerado como no existente ciertos conocimientos, ciertos sobre su validez, su identificación en regiones que han sido periféricas, ¿cierto? Como África, como Medio Oriente, pues aquí está desde luego Oriente, Latinoamérica. Entonces, la pregunta aquí es cómo construir una antropología filosófica que en tanto filosófica, ¿cierto?, sea universal, pero que digamos, y que esté ciertamente lejos de estas antropologías filosóficas que se han ufanado de ser universales, pero han sido eurocéntricas. Y ni siquiera eurocéntricas, porque incluso algunas filosofías europeas han sido relegadas. Entonces, esa es mi pregunta, porque si vamos a muchos filósofos de historia que se han considerado capitales, han tratado peyorativamente a muchos humanos de África, de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo ahora hacer esa tarea? O sea, porque esto surge en el contexto de un pensamiento colonial. Y yo creo que la antropología filosófica no puede caer en ese reduccionismo, ¿cierto? Que ciertamente usted mismo, como muy bien ha explicado y ha identificado y ya. Esa es como mi pregunta. Tu pregunta muy interesante y muy interesante porque, bueno, no sé si recuerdas, habíamos dicho, no solamente la filosofía, sino también la antropología filosófica es metacultural. Es decir, encontramos o indagamos esos asuntos que son universales a toda la especie humana. Pero también, como lo decías, y a propósito desde el reclamo que hacen las epistemologías del sur, ¿cierto? Que es tener en cuenta esos procesos de producción, de valoración del conocimiento, tanto los conocimientos experienciales o los conocimientos producto de las coyunturas históricas que se han dado en nuestros pueblos y sobre todo en estos pueblos
Recuerden de dónde es Dos Santos, entre otras cosas, ¿cierto? Bonaventura, entre otras cosas. Y cuáles son entre este orden de ideas, ¿cierto? Los aportes de todas estas experiencias de otredad y de todas estas experiencias experienciales que la antropología filosófica de hecho no desecha. Yo inclusive por ahí hay un testigo que se quedó en un intento de hablar de las antropologías filosóficas, una perspectiva desde Iberoamérica, porque si bien es cierto existe ese común denominador que es lo que denominamos el metacultural universal, también es cierto que hablamos desde esa experiencia vital que es de cada uno de nosotros. Y partiendo de ese presupuesto, entonces, claro, hay que encontrar ese común denominador que es universal, pero también eso cómo ha interpelado lo que es nuestra realidad y la construcción de otredad en estas latitudes. Entonces, la antropología filosófica, de hecho, no se queda, digámoslo así, en eso que tú lo dijiste, y evidentemente eso fue un problema no solamente de las ciencias sociales y humanas, sino que también fue un problema de la antropología científica que surgió con una visión etnocéntrica y una visión eurocéntrica y una visión avasalladora, pero posteriormente empezó a encontrar, y ahí fue donde surgió el concepto inclusive de cultura, ese común denominador que era propio no solamente para el hombre europeo, sino también para el hombre de otras latitudes. Entonces, cuando se habla de esas condiciones que son universales, en este caso son los metaculturales, pero también cuando se hablan desde esa realidad y cómo esa realidad interpela esa realidad universal, ahí, digámoslo así, estamos siendo un poco coherentes con todos los reclamos de estas famosas epistemologías del sur, que entre otras cosas, no sé si tú lo notas, es una de las críticas que se hacen ahí, parte de categorías occidentales para poder hacer los reclamos de esos nuevos procesos de producción y valoración del conocimiento científico y no científico y de conocimiento histórico subjetivo que se da desde nuestros pueblos. No sé si respondió un poco ahí a tu inquietud. Sí, profe, gracias. Perfecto. Por acá tenemos otra pregunta de San Pedro. Gustavo, no te estamos viendo. No sé si fue que te apagaste la cámara o se bloqueó esto, pero dice, para ser universal, la antropología filosófica debe convertirse en metafísica de lo humano. Es una metafísica del ser humano, es una metafísica y no solamente para ser universal, sino porque nuestra naturaleza, hoy ya inclusive los datos técnicos lo dicen, ¿cierto? Es universal. Nuestra naturaleza biológica, por ahorita hablemos de nuestra naturaleza biológica, estoy hablando de esa naturaleza biológica, de esas notas constitutivas del humano, es universal, ¿cierto? Y los procesos son los que, entre otras cosas, son los que ya empiezan a hablar de esas particularidades que también se van a ver desde la perspectiva de la cultura, es lo que denominamos la trazabilidad epigenética, ¿cierto? Los ambiomas, como denominan algunos otros, son términos un poco traídos a la fuerza desde la biología y que casi no gustan también en la antropología filosófica, para decirlo en ese orden de ideas, ¿cierto? Es más, es una metafísica, porque si es una metafísica, es bueno, además de todas esas experiencias de las causas formales, de las causas eficientes, ¿cuáles son las causas finales? Y por eso es universal la antropología, ¿cierto? Porque todo lo otro, vuelvo y repito, fíjense, la causa formal, la causa eficiente, pero a la antropología como a la metafísica le interesa la causa final de todas las cosas, ¿cierto? Entonces, por eso yo puedo partir de todo esto. Y un ejemplo para responder también inclusive a lo de Luis Fernando ahorita, aparece efectivamente lo que es, en este caso, miren, la causa formal, esa causa formal que entre otras cosas se estructura desde nuestra realidad histórica coyuntural, que es el reclamo que hacen las epistemologías del sur, ¿no? Pero ¿en qué se convierte universal? Y va mucho más allá, en que tanto al hombre latinoamericano, tanto Germán Martínez Argote, por ejemplo, hay un texto que les recomiendo muy hermoso, Antropología Latinoamericana, que se empezó a hacer un ejercicio desde la Universidad de Santo Tomás, se dejó de hacer ese ejercicio, pero es un texto hermosísimo que recoge a todos estos pensadores latinoamericanos, ¿cierto? Sobre cuáles son las reflexiones del hombre latinoamericano, inclusive empezando también, y parten de datos científicos hasta en ese momento. Bueno, aquí lo tengo atrás y lo podemos trabajar. Pero, ¿en dónde se convierte universal? Cuando ya hacemos esa pregunta, que es la pregunta por antonomasia de la filosofía, por la causa o las últimas causas de toda esa realidad.
Recuerden que sí, bueno, desde la perspectiva de pensamiento más clásico, a la filosofía por eso cuando me dicen, a ver un momentico, es que la filosofía empezó haciendo lo que hoy también, o también hizo de alguna manera lo que hoy hacen la ciencia, sí, porque la filosofía primero empezaba por las causas, formarles las causas eficientes, pero luego la metafísica terminaba por responder a la causa final de toda la realidad. Y lo que pasa es que a ustedes y a mí se nos olvida que esas fueron las tres preguntas fundamentales que son la metafísica, sí, por la causa final de las cosas. Súper, súper, Tavo. De verdad que muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? No veo como manos levantadas, o aprovecho yo a hacer la última, para que ya descanses para tu clase 6. De verdad que mil gracias. ¿Cuál de todas estas posturas o estas clasificaciones que hace la profesora entre esencialismo intelectualista, esencialismo vitalista, existencialismo, pensamiento ideológico, de esas líneas, en cuál te inscribir vos más? O sea, vos o en tus estudios, o vos decís, mire, esta es la que más me ha llenado, me ha convencido, o en la que me inscribo en la forma de pensar lo humano. Yo creo que en los esencialistas, pero es que no podemos reducir los esencialismos a unas esencias puras y abstractas, sino que en términos subirianos, y aquí yo creo que voy a tener que volver otra vez a subir, y tenía unas grandes intuiciones, perdón. Entre otras cosas, recomiendo mucho el libro que me empezó a... Bueno, hay dos cosas aquí a propósito para responder a lo tuyo, pero desde lo personal. Siempre era muy apasionado por la cosmología en la filosofía, pero cuando llegué a la antropología filosófica quedé con muchas preguntas y llegó a mis manos un libro que se llama 7 ensayos de antropología filosófica. Eso fue un dato. Y después me empecé a interesar bastante por la antropología científica, sobre todo por tratar de entender en síntesis por qué éramos ángeles y demonios, ¿no? Y por algunas experiencias eso me llevó a acercarme al Departamento de Antropología de la Antioquia, luego a hacer una profundización en antropología cultural por fuera y esas otras cosas, y me empecé a apasionar por esto y empecé a leer bastante por esto. Pero estoy diciendo esto porque Zubiri, ¿cierto?, empieza a entender lo que son las notas constitutivas y las notas constitucionales de la estructura del humano. Entonces, miren un ejemplo. Si ustedes me preguntan, casi que toda la realidad se puede sintetizar a 4 grandes fuerzas. La fuerza gravitatoria, la electromagnética, la atómica fuerte y débil, y la fluctuación de todas esas es lo que hace el tránsito de la antimateria a la materia y de lo inorgánico al orgánico, pero en la fluctuación y en la estructuración constitutiva de eso es donde aparece toda la diversidad de la realidad. Entonces, si ustedes me lo preguntan, en esas notas constitutivas aparece una esencia que es propia de nosotros en cuanto que nos estructuramos de una manera, y ahí es donde todavía tengo que trabajar algunos elementos como para entender en mejor sentido esto que les estoy diciendo. Pero en esa primera sí creo que existe una esencia que es muy propia de nosotros, no solamente es de grado, sino que escapa de grado especialmente en la estructuración de esas notas constitutivas. No es un emergentismo, porque algunos inclusive tildan en este caso, en este orden de ideas, a Zubiri de un emergentismo, es decir, como si hubiese emergido otra cosa más. No, es una estructura que no es solamente emerge, sino que se estructura y es estructurante en los términos zubirianos. Pero eso está por resolver muchas cosas ahí. No, Gustavo, verdad, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharte. Gracias por la generosidad de acompañarnos. Y vos sabes que las puertas abiertas en este semillero de antropología filosófica que estamos apenas iniciando en la pasión, en describir estos intereses. Ya, pues San Pedro nos pone una tarea ahorita muy difícil, que es de una vez pensar un proyecto de investigación, y estamos apenas comenzando, pero lo iremos pensando también para vincularnos en torno a esta pasión. Y por acá sabes que bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas Jóvenes, gracias le a ustedes, damos las muchachos, gracias entonces a Gustavo por escucharnos. Y una buena noche. Nos hablamos.